El libertarismo, al igual que otras ideologías liberales, tiene como fin teorizar sin éxito el modo de producción capitalista. A continuación, voy a explicar ciertas ideas básicas de dicha teoría, mediante citas extraídas de los textos de Murray Rothbard, ideólogo del anarcocapitalismo, para que luego no vengan los libertarios llorando y acusándome de estar diciendo falsedades. El anarcocapitalismo propone un capitalismo sin Estado. Ese es su principio más fundamental. Muchos analistas señalan que los estados a día de hoy se están extinguiendo con el proyecto europeo, y algunos incluso apuntan a que estamos transitando hacia un anarcocapitalismo. Lo cierto es que lo que está haciendo la globalización es imponer el interés de unos estados sobre otros, generando en algunos casos una descomposición. En cualquier caso, Rothbard afirma lo siguiente sobre el Estado. Y, de hecho, ¿qué es el Estado de todas formas, sino el bandidaje organizado? ¿Qué son los impuestos, sino un robo a una escala gigantesca y sin control? ¿Qué es la guerra, sino un asesinato en masa, a una escala imposible para la seguridad privada? ¿Qué es el servicio militar obligatorio, sino la esclavitud masiva? ¿Alguien se imagina que una fuerza policial privada se salga con la suya con una pequeña fracción de lo que los estados hacen y hacen habitualmente, año tras año y siglo tras siglo? Aquí el pensador resume muy bien la visión reduccionista de los libertarios con respecto al mundo, tema que trataré un poquito más adelante. El caso es que es imposible y utópico pensar que se puede abolir toda forma de subordinación u administración, sobre todo si entendemos como forma de liberación el descontrol del mercado. Y no lo digo yo porque sea comunista, lo demuestra el propio capitalismo, dentro del cual es imposible prescindir del intervencionismo, las guerras y, por supuesto, el imperialismo. Como bien decía Lenin, la libertad en la sociedad capitalista siempre permanecerá como en las repúblicas de la antigua Grecia, solo para los amos de los esclavos. Y, básicamente, el señor Rothbard sueña con una sociedad capitalista en la que todos seamos amos sin esclavos, algo un tanto paradójico. Sobre el intervencionismo, Rothbard sostiene lo siguiente. Hay algo de bueno en Marx, al menos él no era un keynesiano. Primero que nada, difícilmente iba a serlo cuando murió antes de que el propio Keynes naciera. Además, Marx no compartía esa visión maniqueísta del Estado. Todo lo contrario, pues consideraba que la fase de la dictadura del proletariado haría de este algo revolucionario, que lógicamente intervendría en la economía. El caso es que aquí radica la diferencia entre los liberales clásicos y los libertarios. Los primeros se acercan más a la realidad del capitalismo, al reconocer la necesidad de cierto control, cierto intervencionismo, mientras que los libertarios buscan disociar el capital de la nación-estado. En cuanto a la cuestión moral, la idea general es muy simple para los libertarios. Rothbard dice así: un acto es moral cuando es voluntario, y por eso vemos a los ANCAPs defendiendo la venta de juguetes sexuales para depravados, en nombre de la libertad individual, por la que se puede legitimar todo tipo de depravaciones. Y aunque exista la idea de coacción para los libertarios, hay que decir que esta es muy insuficiente, muy relativista, sobre todo si no tenemos en cuenta otros factores objetivos, tales como la edad de consentimiento, más allá de la voluntad. Y lo que es peor, se ignora por completo la posibilidad de una amenaza económica. Es más, volvemos a la misma paradoja. Bajo el capitalismo, que necesita de un Estado, es decir, un sistema de opresión de clases, esa voluntad puede verse totalmente vulnerada, para bien o para mal. Me gustaría profundizar un poquito más en la filosofía de Rothbard, que defiende lo siguiente. Si un hombre tiene derecho a la propiedad de él mismo, el control de su vida,
entonces, en el mundo real, también debe tener derecho a mantener su vida, luchando y transformando los recursos. Debe de ser capaz de poseer el suelo y los recursos sobre los que se encuentra y que debe utilizar. Esta es la definición del derecho del hombre para el teórico, sustituyendo al Estado como implantador de éste por el propio individuo. No es más que la misma idea metafísica que se repite muchas veces en las corrientes idealistas. Se trata de concebir al cuerpo como la manifestación física de algo superior. En lugar del alma, se trata de la propiedad privada. Esta concepción es tal que, en un supuesto sistema penal anarcocapitalista, cualquier denuncia debería basarse en una agresión a la propiedad privada y ser compensada con una transacción. Llegados a este punto, muchos pensarán que esta ideología es un Frankenstein político, así que vamos a intentar buscar la lógica de esta. Sobre el capitalismo, Murray afirma lo siguiente: el capitalismo es la expresión más completa del anarquismo, y el anarquismo es la expresión más completa del capitalismo. No solo son compatibles, sino que no se puede tener uno sin el otro. Hay una verdad irrefutable sobre el anarquismo, de cualquier corriente. Su praxis no se puede desarrollar en términos de macroeconomía, por lo limitado que es, de manera que solo puede apostar por comunas autogestionadas, cuya existencia es de por sí el resultado de un Estado que no pueden abolir y que las aplastará al ser superior. En fin. Según Lenin, el anarquismo es una filosofía pequeño burguesa que solo busca justificar su propia corrupción con la búsqueda de una libertad inexistente bajo una sociedad, pues no se puede vivir en ella y ser libre de ella. Esa nueva libertad de la que tanto hablan los anarcocapitalistas no es más que una dependencia al dinero y los excesos por los que son juzgados, y extrapolando esta idea al discurso de Rothbard, queda claro que lo que no quieren es ser enjuiciados por evadir impuestos o consumir prostitución. Rothbard nos lo confirma con lo siguiente: defino a la sociedad anarquista como aquella en la que no hay posibilidad legal para la coacción y la agresión contra la persona o la propiedad de una persona. Nótese el valor trascendental que se le da a la propiedad, siendo esta la libertad en sí misma. Sin embargo, el capital no es más que el producto de la apropiación del trabajo de terceros, por lo que esa libertad basada en el poder del dinero que anhelan los libertarios requiere de explotación, porque el capitalismo no puede ser anarquista. Necesita de mecanismos de explotación y represión, o sea, al Estado, que por cierto también es necesario para protegerse de otros estados capitalistas. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas ideas? Pues de que en la actualidad se está dando un proceso que viene ya del siglo pasado, por el cual los capitalistas se están desconectando del Estado-nación, como consecuencia del globalismo, como ya señalé anteriormente. Esta contradicción entre burguesía financiera y burguesía clásica puede ser lo que está dando lugar al aumento de popularidad del libertarismo. Pero insisto, lo que está pasando es que estados como el alemán, el francés o el estadounidense están oprimiendo a los demás, interviniendo en su economía y política. Sigamos leyendo sobre la filosofía libertaria. Rothbard afirma lo siguiente: el gran hecho de la diferencia y variabilidad individuales, es decir, desigualdad, es evidente a partir del largo historial de la experiencia humana. De ahí el reconocimiento general de la naturaleza antihumana de un mundo de uniformidad forzosa. En otras palabras, la desigualdad es producto de la negación del individuo. Esta idea está muy generalizada dentro del anarquismo, ya que, como bien decía Lenin, el individualismo y las ganancias son la filosofía de vida de la pequeña, mediana y gran burguesía.
pero lo cierto es que esa desigualdad es producto del capitalismo, o modo de producción por el cual el hombre es explotado por el hombre. Superarlo daría lugar a la igualdad, que implica uniformidad, o intereses comunes, intereses de clase. Realmente los ANCAPs parecen defender la filosofía del capitalismo, pero no parecen entender el propio capitalismo. Sin embargo, pese a las incongruencias de Rothbard, me parece bastante más coherente que la inmensa mayoría de libertarios, al ser crítico con Estados Unidos, país del que destaca lo siguiente. La figura más santificada de la historiografía estadounidense es, sin lugar a dudas, el gran santo de la democracia centralizadora y el fuerte Estado-nación unificado, Abraham Lincoln. Entonces, ¿Lincoln no usó la violencia y la fuerza? ¿Y en una escala masiva y en nombre de la mística y sagrada unión para evitar que el sur se separase? De hecho, lo hizo, sobre la base del asesinato y la opresión masiva. Lincoln aplastó al sur y proscribió la noción misma de secesión. Y no solo eso, Lincoln creó el monstruo Estado-nación, unitario, del que nunca se han liberado las libertades individuales. No obstante, Rothbard no se da cuenta de que está definiendo el capitalismo en sí mismo. Es más, los secesionistas se oponían fuertemente a este y defendían un sistema basado en la esclavitud. Estados Unidos es un país con una fuerte capacidad intervencionista, y no solo dentro del mismo. También interviene constantemente en la economía de otros países y toma medidas para proteger su propia economía. Por eso me resulta muy chocante ver a libertarios aplaudiendo a Trump, pues un imperio no se construye con un Estado débil. Entonces, ¿cómo sería un capitalismo sin Estado? Simplemente no sería. Pero vamos a intentar entender el punto del autor. Según la escuela austríaca, en el pensamiento anterior a Adam Smith, se apuesta por un libre mercado regido por las leyes naturales de la propiedad privada. Entonces estas normas y derechos naturales no deberían ser otorgados por el Estado o por la sociedad, sino por la razón humana. Vamos, que de alguna manera se intenta naturalizar la propiedad, algo bastante típico de los liberales. Rothbard combina esta doctrina con un ferviente individualismo libertario, lo que da lugar a este pensamiento tan reduccionista, como ya señalé anteriormente, pues es una posición política irracional. Ahora bien, ¿a qué se refieren con razón humana? Rothbard bebe de filósofos como Grotius, que no ponía en cuestión que esos derechos naturales los otorgase Dios o fuesen creados por éste, y de esta manera podemos explicar por qué esa visión de la propiedad es tan espiritual. Se puede afirmar con bastante rotundidad que el libertarismo o los libertarios se oponen firmemente al liberalismo. Ignoran que fue el propio liberalismo el creador del Estado-nación, como fue el caso de Francia, y se apoyan en el mito del libre mercado para reducir el modo de producción capitalista a un mero proceso natural, cuando éste necesita de mucho más que la naturaleza, y ni mucho menos ha estado siempre con nosotros. El Estado es el producto de un sistema de clases por el cual una oprime a la otra. Este es el capitalismo, e ir contra este es retroceder, lo que es imposible. Como conclusión, diré que el anarcocapitalismo no es más que otra filosofía política, que solo busca prolongar la existencia del capital, intentando justificar sus consecuencias, para la coexistencia pacífica de las clases, reservando los privilegios de la burguesía bajo el pretexto de la libertad, que para ellos empieza en la propiedad privada y para la clase trabajadora termina con la propiedad privada.